Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de podcast donde abordaremos un tema fundamental tanto para el desarrollo personal como profesional, la motivación intrínseca y extrínseca y su rol en el logro de metas académicas. Les saludamos con mucho entusiasmo. Somos Javiera Cabezas, Valentina Buenupil, Nayaret Tolosa, Karina Treviño y Antonella Villarroel, estudiantes de primer año en Trabajo Social, y agradecemos su compañía en este espacio de reflexión y aprendizaje. En este capítulo explicaremos qué es realmente la motivación, cómo se manifiesta de manera intrínseca y extrínseca, y por qué el entender estas diferencias es clave para apoyar los procesos educativos. El objetivo de este podcast es profundizar en el concepto de motivación desde un enfoque psicoeducativo y social y vincularlo directamente con la práctica del trabajo social en los contextos educativos a lo largo de la vida. Así es, como dice la Karina, nosotras como futuras trabajadoras necesitamos comprender qué impulsa a las personas, desde dentro y desde fuera, para acompañarlas efectivamente en la construcción de sus propias metas y especialmente en contextos vulnerables. Ante este episodio abordaremos los conceptos teóricos de motivación intrínseca y extrínseca, su relación con el logro académico, cómo podemos aplicarlos al trabajo social, incluyendo ejemplos concretos que nos ayudan a aterrizar la teoría a nuestra práctica. Así que no se vayan, comencemos. Para introducir este tema, nosotras primero queremos hablar sobre la motivación y de dónde nace o proviene. Me gustaría citar a John Sandrock, que él en su libro de la psicología de la educación habla sobre que la motivación es un proceso psicológico que activa, dirige y mantiene el comportamiento hacia un objetivo. Lo que él habla aquí es que la motivación hace que nosotros queramos lograr un objetivo, alcanzar una meta. Y para ello necesitamos la motivación, que puede ser intrínseca o extrínseca. Cuando hablamos sobre intrínseca es que por factores internos o por interés propio o personal, es que la persona quiere llegar a una meta o a su objetivo. Y esta motivación es súper importante porque además se mantiene a largo plazo, o sea que perdura por mucho tiempo. Y esto hace que la persona pueda persistir y mantenerse para llegar hasta su objetivo. Y después tenemos la motivación extrínseca, que esta se va a dar siempre por estímulos externos. O sea que ya no es propio de nosotros, sino es por otras razones. Esta motivación siempre está buscando una recompensa material o el reconocimiento social, como que la persona logre ver cómo llegó hasta ese punto o cómo llegó hasta esa meta. Además que solo es efectiva a corto plazo y a diferencia de la motivación intrínseca, cuando la persona termina su cometido, no va a dar tanta satisfacción como lo da por un interés propio o personal, que en ese caso sí va a generar una mayor satisfacción cuando terminó su objetivo. Ahora la Valentina les puede comentar más sobre cómo esta motivación puede observarse. Para comprender mejor cómo funciona la motivación en nuestras acciones diarias, es importante que sepamos distinguir entre estos dos tipos. La motivación intrínseca, por ejemplo, sería alguien que dedica tiempo a su jardín, no por vender las plantas o recibir algún elogio, simplemente porque encuentra la satisfacción al verlas crecer y en el proceso del cuidado. Este incentivo en la acción de la persona visualiza cómo la motivación intrínseca nace desde un interés propio y el sentido personal de la actividad. En cambio, tenemos un excelente ejemplo de motivación extrínseca. Son los influencers de redes sociales, debido a cuantos más me gusta, más compartidos y más seguidores consigan, más podrán cobrar por publicaciones patrocinadas. En este caso, las recompensas que obtienen son la aprobación social y las ganancias económicas, lo que motiva al influencer a publicar contenido de forma constante. Pero es importante destacar que siempre hay algo que nos mueve, una necesidad, un interés, un objetivo y un deseo.
Esa fuerza impulsa nuestras decisiones. Si lo pensamos bien, el contexto socioeconómico, familiar y social influye demasiado en la motivación de las etapas de educación, de manera tanto intrínseca y extrínseca, como por ejemplo, un estudiante que no tiene recursos o viene de un lugar marginado se va a esforzar más porque tiene una motivación extrínseca, ya que su pensamiento es estudiar para salir adelante. Lo mismo pasaría con un estudiante que solo estudia porque sus padres le prometen una recompensa. Y ahora la falta de apoyo familiar también puede afectar en la motivación en tener un aprendizaje, llegando hasta el abandono escolar solamente por el fracaso y la ausencia de redes de apoyo. Pero ojo, que también podemos encontrarnos con estudiantes que, por el contrario, desarrollan una motivación intrínseca, ya que tienen una buena red de apoyo o viven en un entorno estable. En este caso, el estudiante solamente estudia porque le gusta aprender y no solamente porque se le exija. Pero también es importante recalcar que los estudiantes de contextos más favorecidos suelen tener un mayor desempeño académico en comparación con aquellos de familias de bajos recursos. García et al. 2023. Bueno, ahora sí, vamos con el tema de este bloque, que es la vinculación con la intervención en el trabajo social. Y es que, como futuras trabajadoras sociales, es fundamental que sepamos identificar los factores psicosociales que influyen en la motivación académica. Esto aplica en toda la etapa de vida, en niños, adolescentes e incluso en las personas adultas. En espacios como programas de reinserción escolar o en el acompañamiento de adolescentes que están en situación de vulnerabilidad, nuestra intervención puede marcar una gran diferencia. Y no se trata solamente de estar presentes, sino de generar herramientas para fortalecer algo muy importante, la motivación intrínseca. Para eso, podemos aplicar estrategias, como por ejemplo el refuerzo positivo, el reconocimiento de logros, aunque parezcan pequeños, y la construcción de metas que sean realistas, pero también significativas para cada persona. Porque al final, lo que buscamos no es imponer objetivos, sino acompañar a las personas en el diseño de un proyecto de vida que les haga sentido, desde sus propios ritmos y contextos. La práctica profesional de un trabajador social, yo creo que es esencial entender cómo se manifiestan estas dos clases de motivaciones. Por ejemplo, en un caso hipotético, un joven de 16 años, estudiante, en un programa de retención escolar. Al conversar con él, él expresa su desinterés por la escuela, o sea, una baja motivación intrínseca, pero él desea obtener su certificado de licenciatura media para conseguir trabajo y aportar económicamente a su familia. Esto evidencia una motivación extrínseca, porque su impulso principal no es algo interno, sino más bien externo. En este caso, siguiendo el caso hipotético, es conseguir un empleo. El rol de la trabajadora o el trabajador social no es solo reconocer este tipo de motivación, es acompañar el proceso desde sus intereses personales, en desarrollar las motivaciones intrínsecas de las personas por las cuales trabajamos. Por ejemplo, una intervención adecuada podría incluir talleres vocacionales, de autoconocimiento, espacios de escucha activa, contención emocional, incluso establecimientos de metas a corto plazo que sean alcanzables y que presenten un peso en la vida de la persona, pero que mantenga una constancia en estas motivaciones personales como red de apoyo. Como dijimos anteriormente, la motivación puede ser intrínseca o extrínseca y la necesitamos para lograr esas metas que como personas nos proponemos. Nosotras hemos hablado cómo los estudiantes necesitan esta motivación y cómo ésta influye en su aprendizaje y crecimiento académico, pensando en que ambas motivaciones son necesarias para alentar a los estudiantes. Aunque un punto importante de recalcar sobre este tema es que la motivación extrínseca no es tan efectiva como lo es la intrínseca, debido a que en el momento que dejen de haber estímulos externos o factores externos, también deja de haber una motivación y por lo tanto también deja de haber un objetivo o una meta que alcanzar. Entonces, como trabajadores sociales, tenemos el objetivo de promover contextos o actividades que potencian la autonomía, el sentido de propósito y el reconocimiento. Después de todo lo que compartimos, podemos sintetizar que tanto la motivación intrínseca como la extrínseca son importantes, pero que el equilibrio entre ambas es lo que realmente marca la diferencia. Aún así, creemos que el mayor foco debe estar en fomentar la motivación intrínseca desde edades tempranas, ya que esta tiende a sostenerse en el tiempo y favorece el desarrollo integral de las personas. Por el contrario, la motivación extrínseca puede funcionar como un empujón inicial, pero no siempre logra el mismo nivel de compromiso o profundidad en el aprendizaje. Por eso, el trabajo social tiene una responsabilidad ética enorme,
construir espacios protectores, implementar estrategias psicoeducativas, reconocer logros, acompañar los procesos y, sobre todo, entender la historia y contexto de cada estudiante, especialmente en la primera infancia. Ahora nos gustaría cerrar compartiendo como 3 aprendizajes significativos que nos llevamos de esta reflexión. Lo primero es que aprendimos a comprender la diferencia entre los tipos de motivación que nos permite identificar qué impulsa a una persona a actuar, lo cual es clave para generar aprendizajes significativos, sobre todo en el ámbito educativo. Lo segundo sería que las oportunidades en el entorno familiar y las condiciones socioeconómicas pueden tanto potenciar como limitar ese interés por aprender. Y eso no se puede ignorar. Lo tercero sería que nuestro apoyo como trabajadoras sociales es indispensable. Nos permite eh, brindar herramientas psicoeducativas, acompañar emocionalmente y estar presentes en contextos de vulnerabilidad donde justamente se necesita fortalecer esta motivación. Así como menciona la Javiera, este tema nos ha llevado a comprender las clases de motivación como procesos psicológicos que nos permiten ir más allá del comportamiento visible. Nos ayuda a reconocer que detrás de cada esfuerzo, de cada decisión académica, hay un conjunto de impulsos que incentivan a actuar, a forjar metas y a construir un proyecto de vida. Y como futuras trabajadoras sociales tenemos el desafío y la oportunidad de velar porque cada estudiante desarrolle tanto motivaciones extrínsecas como por sobre todo intrínsecas a lo largo de su vida académica. Y como futuras trabajadores sociales tenemos el desafío y la oportunidad de velar porque cada estudiante desarrolle tanto motivaciones extrínsecas como sobre todo intrínsecas a lo largo de su vida educativa.